Imagina un hombre que vivía una vida perfecta: salud, riquezas, una familia feliz y un respeto absoluto hacia Dios. Este hombre era Job, un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia lo describe como alguien admirado por todos, no solo por su bondad, sino también por su abundante riqueza. Tenía miles de ovejas, camellos, bueyes, asnas y una familia llena de amor. Job no solo cuidaba de sus bienes materiales, sino también del bienestar espiritual de su familia. Después de cada fiesta, oraba por sus hijos, asegurándose de que no hubieran pecado, demostrando un amor profundo por ellos y por Dios. Parecía que nada podría salir mal en la vida de Job. Sin embargo, su historia estaba a punto de dar un giro inesperado y doloroso. En un día que comenzó como cualquier otro, la vida de Job cambió para siempre. Todo lo que poseía, su riqueza, su familia, su salud, todo sería arrebatado de manera brutal. Pero lo más asombroso de esta historia no es solo la tragedia que enfrentó, sino su respuesta ante las pruebas más extremas. A medida que Job recibía noticias devastadoras una tras otra, la desesperación lo rodeaba. Sus hijos murieron, sus rebaños fueron robados, sus sirvientes fueron asesinados y finalmente su propia salud se deterioró. En lugar de maldecir a Dios o rendirse, Job hizo algo que parece incomprensible: se arrodilló y adoró a Dios. Pero ¿cómo llegó Job a esta fe inquebrantable? Para entenderlo, debemos retroceder al principio de la historia. En el libro de Job se nos cuenta que un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor y entre ellos estaba Satanás. Este no era un encuentro común, sino uno con un propósito más profundo. Satanás, siempre desafiante, cuestionó la sinceridad de la fe de Job. Argumentó que la devoción de Job a Dios no era genuina, sino que era el resultado de las bendiciones materiales que había recibido. Satanás sugirió que si Job perdía todo lo que tenía, su fe desaparecería y lo maldeciría a Dios. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba. Sin embargo, puso un límite claro. Satanás podría arrebatarle todo a Job, pero no su vida ni su salud. Con esta autorización, Satanás comenzó su ataque. La siguiente parte de la historia es devastadora. En un solo día, Job recibió la peor serie de noticias posibles. Primero, un mensajero llegó con la noticia de que los sabeos habían atacado sus rebaños de bueyes y asnas, matando a sus siervos y llevándose los animales. Aún sin asimilar esta pérdida, otro mensajero apareció con más malas noticias. Un rayo había caído del cielo y había quemado las ovejas y más siervos. Como si esto fuera poco, un tercer mensajero llegó con la noticia de que los caldeos habían atacado y robado sus camellos, matando más siervos. Pero lo peor estaba por llegar. Un cuarto mensajero entró, casi sin aliento, y le dio la noticia más dolorosa de todas. La casa donde sus hijos estaban celebrando una fiesta había colapsado debido a un viento fuerte. Todos sus hijos habían muerto. La magnitud de la pérdida era incomprensible. En un solo día, Job perdió su riqueza, su familia, su bienestar y su salud. Nadie debería soportar tanto dolor. En medio de esta tragedia, la reacción de Job fue asombrosa. Él no maldijo a Dios ni se entregó a la desesperación. En lugar de eso, se levantó, rasgó su manto en señal de luto, se afeitó la cabeza y se postró en el suelo, adorando a Dios. Sus palabras fueron poderosas y sorprendentes. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras de Job nos muestran su profundo entendimiento de que todo lo que tiene proviene de Dios. Aunque su dolor era inmenso, su fe permaneció firme. Job no vio sus pérdidas como un castigo, sino como algo que estaba fuera de su control, reconociendo que incluso en el sufrimiento, la soberanía de Dios permanecía intacta. Después de este primer encuentro, Satanás volvió a presentarse ante Dios. Aunque Job había demostrado su fidelidad, Satanás aún no estaba convencido de la sinceridad de su fe. Argumentó que, aunque Job había perdido sus bienes y sus hijos, aún tenía su salud, y mientras no estuviera en sufrimiento físico, su fe permanecería intacta. Satanás desafió a Dios a probar a Job aún más, tocando su salud. Dios permitió a Satanás infligir a Job una enfermedad dolorosa. Job fue cubierto de llagas desde la cabeza hasta los pies. El dolor físico era insoportable, y Job, antes un hombre fuerte y próspero, ahora se encontraba sentado en cenizas, usando un trozo de cerámica para rascar sus llagas. En este momento,
La esposa de Job, que también había sufrido la pérdida de sus hijos y la miseria de ver a su esposo en ese estado, le dijo: «Aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muere». Ella no entendía cómo Job podía seguir confiando en un Dios que les había permitido sufrir tanto. Pero Job, en su dolor y angustia, le respondió: «Hablas como una necia. ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos también el mal?». Job comprendió que la fe no se basa en las circunstancias favorables, sino en la confianza inquebrantable en Dios. A pesar de sus pérdidas y de su sufrimiento, él no maldijo a Dios. En lugar de rebelarse, se mantuvo firme en su fe. Después de los intensos momentos de sufrimiento, las discusiones con sus amigos y la prueba de su fe, Job se encontraba completamente agotado, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. El sufrimiento que había experimentado parecía no tener fin, y aunque había resistido las acusaciones de sus amigos, aún no tenía respuestas sobre el propósito de su dolor. Job deseaba entender por qué Dios lo había permitido sufrir tanto, y el sufrimiento acumulado había llevado a Job a una angustia profunda. Pero en medio de este desespero, algo trascendental estaba por ocurrir. Job no recibiría respuestas directas a sus preguntas sobre el sufrimiento, ni un simple ¿por qué? En lugar de eso, Dios mismo se le apareció en una manifestación impresionante. Job estaba a punto de experimentar la revelación que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la vida, el sufrimiento y la sabiduría divina. Dios respondió a Job desde un torbellino, una manifestación poderosa y majestuosa. En lugar de dar una explicación sencilla sobre el sufrimiento de Job, Dios comenzó a cuestionar a Job acerca de la vastedad de la creación y de la naturaleza divina. Las preguntas de Dios no eran simples, sino complejas y profundas, destinadas a llevar a Job a una reflexión más profunda sobre su propio entendimiento limitado de la realidad. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento?, comenzó Dios, desafiando a Job a mirar más allá de sus propios entendimientos. ¿Dónde estabas cuando lancé los cimientos de la tierra? Dime si sabes tanto, le preguntó, subrayando la diferencia abismal entre la sabiduría de Dios y la comprensión humana. Dios le pidió a Job que reflexionara sobre las maravillas del universo, los cielos, el mar, los animales, el ciclo de la naturaleza y la complejidad de todo lo creado. Job no tenía las respuestas, pues todo lo que le preguntaba Dios estaba fuera de su alcance. Las preguntas de Dios continuaron, y cada una revelaba la magnitud y la perfección de la creación. ¿Has dado órdenes a la mañana o mostrado al alba su lugar?, le preguntó Dios. En estas preguntas, Job fue confrontado con la realidad de que el sufrimiento humano es solo una pequeña parte de un plan divino mucho más grande, uno que va más allá de nuestra comprensión. Job no podía controlar el cosmos, ni las lluvias, ni los animales salvajes, ni el curso de los astros. Todo eso estaba bajo el poder y la sabiduría infinitos de Dios. Dios no solo le mostró a Job la vastedad de la creación, sino que también le planteó preguntas sobre criaturas poderosas e indomables, como Behemoth y Leviatán, seres que solo Dios puede controlar. Estos animales eran símbolos de la fuerza y el misterio de la creación, y Dios le hizo ver a Job que incluso las criaturas más imponentes y aterradoras están bajo su dominio. Este discurso divino tenía como objetivo mostrarle a Job lo pequeño que era en comparación con la grandeza de Dios. Job había cuestionado a Dios, pero al escuchar la voz de la sabiduría divina, Job se dio cuenta de la inmensidad del plan divino y de lo limitado que es el entendimiento humano. Job, con humildad, respondió a Dios. Ya no intentaba justificar su sufrimiento ni entenderlo a través de su propia lógica. En lugar de eso, reconoció su ignorancia y su pequeñez ante la magnificencia de Dios. «Bien sé que todo lo puedes, y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado», dijo Job, reconociendo la soberanía de Dios. Había llegado a comprender que los caminos de Dios son insondables y que Él actúa con una sabiduría que está más allá de nuestra capacidad para entender. «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven», declaró Job, señalando la transformación que había ocurrido en su interior. Lo que antes conocía de Dios a través de los relatos y enseñanzas, ahora lo conocía de manera directa y personal. Su encuentro con Dios no solo le dio respuestas, sino que también lo cambió profundamente. Job ya no veía su sufrimiento como una maldición, sino como una oportunidad para conocer a Dios de una manera más profunda. Después de este encuentro con Dios, Job se arrepintió.
No de sus pecados, porque él había mantenido su integridad durante todas las pruebas, sino de sus palabras precipitadas y su limitación al intentar entender los caminos de Dios. «Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza», dijo Job, un acto de humildad que marcó la culminación de su proceso de transformación. Job no solo se arrepintió, sino que también reconoció que Dios tiene un propósito mucho mayor que el sufrimiento humano. Este arrepentimiento no fue un simple acto de sumisión, sino un reconocimiento profundo de la grandeza de Dios y de la incapacidad del ser humano para comprender completamente los planes divinos. Dios, al ver la sinceridad del arrepentimiento de Job y su integridad a lo largo de todo su sufrimiento, decidió restaurar su vida. Sin embargo, la restauración de Job no fue simplemente un regreso a su estado anterior. Dios le dio el doble de lo que había perdido. Job recuperó sus posesiones, su salud y, lo más importante, una mayor comprensión de Dios. Esta restauración fue un reflejo de la gracia y misericordia de Dios, pero también un testimonio de la fe inquebrantable de Job. La restauración no solo fue material. Dios le dio nuevos hijos e hijas, y Job, que antes había perdido todo, ahora vio cómo su familia crecía nuevamente. Sus hijos, con su belleza y virtud, reflejaban el fruto de la restauración divina. Incluso en el acto de restauración, Job fue bendecido de manera abundante, pero lo que realmente había ganado era una experiencia más profunda y transformadora con Dios. La historia de Job no termina con su restauración. El verdadero secreto de Job no es la riqueza material que recibió al final, sino la transformación espiritual que experimentó a través del sufrimiento. Job descubrió que la verdadera fe no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de confiar en Dios incluso en medio de las pruebas más extremas. Su fe se hizo más fuerte, más profunda y más personal. Job aprendió que las pruebas no son un castigo divino, sino una oportunidad para un conocimiento más profundo de Dios. A través de su sufrimiento, Job fue llevado a un encuentro más cercano y verdadero con su Creador. Este es el secreto de Job, un secreto que todos debemos abrazar. Cuando pasamos por dificultades, en lugar de buscar respuestas simples, podemos buscar una relación más profunda con Dios, confiando en que Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas, aunque no siempre podamos comprenderlo. La historia de Job nos invita a ver nuestras propias luchas como oportunidades para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. No importa cuán intensos sean los desafíos, podemos encontrar fuerza en la confianza de que Dios está con nosotros en todo momento. Al igual que Job, podemos ser transformados a través de nuestras pruebas y al final, como Él, podemos experimentar una fe más madura y más íntima con el Dios que nunca nos abandona.